Despierta, el comienzo de todo. Capítulo 14. La verdad sale a la luz. Bueno, Felipe, es evidente que me ha llamado mucho la atención el hecho de trasladar nuestra conversación fuera del bar. Es más, te confieso que en un momento determinado sentí hasta un poco de miedo, dijo Nimrod mientras se abrochaba su casaca de cuero. Disculpa el misterio, Nimrod, pero tiene que ser así. Y es que lo que te voy a contar en la actualidad está prohibido hacerse en diferentes países de Europa, incluso castigado con la cárcel. Como recordarás, hace un momento te hablé del clan Rothschild y te describí la serie de atrocidades que han ido cometiendo en el curso de la historia. Sin embargo, no te he dicho la parte más oscura. Como recordarás, casi finalizando el siglo XIX, los Rothschild crean el sionismo, que viene a ser un movimiento geopolítico que promueve la recuperación de la llamada Tierra de Israel para los demonios blancos. En tiempos de guerra, los sionistas se enteraron de la oferta de paz hecha por Alemania a Inglaterra. También se enteraron de que el gabinete de guerra británico estaba considerando seriamente la posibilidad de aceptar la oferta germánica. Entonces, los sionistas, liderados por Lord Rothschild y Lord Melchett de Londres, propusieron un acuerdo entre el gobierno británico y la Organización Sionista Mundial, según la cual, a cambio del reconocimiento de un hogar nacional en Palestina, se comprometían a usar su influencia para conseguir la entrada de los Estados Unidos en la guerra, al lado de Inglaterra y sus aliados. Con objeto de lograr mantener su liderazgo mundial, la Gran Bretaña optó por seguir luchando con los Estados Unidos como aliado, rechazando las ofertas alemanas de paz, y así poder impedir la construcción de la vía férrea Berlín-Bagdad, que evidentemente ponía en peligro la hegemonía mundial inglesa. Con tal propósito, Inglaterra provocó y precipitó la Primera Guerra Mundial para aplastar a Alemania. En 1904, la Gran Bretaña hizo aperturas diplomáticas a Francia en busca de una alianza defensiva conjunta contra Alemania. Los franceses, humillados por el recuerdo de la severa derrota en 1870, aceptaron inmediatamente la propuesta. Más importante fue el temor francés ante la fenomenal expansión militar e industrial de Alemania, que la dependencia política de París con respecto a Londres. Inglaterra propuso luego a la Rusia zarista una alianza similar, también defensiva y también contra Alemania. A cambio de la participación rusa en la Entente, Gran Bretaña se comprometía a hacer posible la realización del viejo sueño moscovita del control de los Dardanelos, como paso a los puertos de aguas calientes. Habiendo completado el cerco estratégico de Alemania, los diplomáticos británicos esparcidos por todo el mundo hicieron cuanto estuvo en su mano para provocar a Alemania con objeto de que ésta cometiera un acto de agresión calificado. La oportunidad codiciada por Inglaterra se produjo el 14 de julio de 1914, con motivo del asesinato del príncipe heredero de la corona austríaca, Francisco Fernando. Ninguna persona, en su sano juicio, puede aceptar que ese asesinato fue la razón o la causa de la Primera Guerra Mundial. Ello fue solo la excusa para la puesta en marcha del plan británico para aplastar a Alemania.
Durante siglos, Alemania había sido el refugio de los demonios blancos procedentes de Rusia y Polonia, de donde huían por la frecuencia de los pogroms que allí sufrían. El edicto de emancipación, dictado en 1812, dio a los demonios blancos la igualdad de los derechos civiles con los alemanes, en la mayor parte de los territorios de la actual Alemania. Es evidente que no se podía hacer cargar a los demonios blancos alemanes con las culpas del movimiento sionista. Pero también es evidente y comprensible que, en la posguerra y en la crisis que siguió, se desarrollara en Alemania una corriente anti-demonios blancos. También se les fue reprochado a los demonios blancos que un miembro de su comunidad, Magnus Hirschfeld, fuese patrocinador de la legalización de la sodomía, y su correligionaria, la doctora Kinley Jakubowicz, del aborto. Otro motivo de crítica de muchos alemanes hacia los demonios blancos lo constituía el predominio exagerado de estos en determinados sectores primordiales de la vida de la nación. Así, por ejemplo, una comunidad que, como la de los demonios blancos, representaba numéricamente entre el 0,5% y el 0,7%, según las épocas, del total de la población, daba un porcentaje de 7,4% entre los magistrados de todo el país. De ellos, 12 presidentes de audiencias territoriales y de senados, 109 magistrados de tribunales supremos y altos funcionarios de audiencias territoriales. En Berlín, en 1925, los médicos demonios blancos totalizaban el 47,9%, los abogados el 50,2%, los farmacéuticos el 32,2%, los actores y directores de escena el 13,5%, los dentistas el 37,5%, los redactores de periódicos el 8,5%. Los alemanes alegaban que esa preponderancia se había conseguido por medios desleales. Los demonios blancos naturalmente lo negaban. La misma discrepancia de puntos de vista se observaba con respecto a la afluencia de demonios blancos en la escena política de Alemania, completamente desproporcionada con la población de demonios blancos del país. Según la opinión de los nacionalistas alemanes, los demonios blancos nunca hubieran alcanzado tal posición sin la revolución marxista que se hizo estallar en el país en el momento crítico de la Primera Guerra Mundial, y la revolución, en cambio, no hubiese estallado sin que ellos mismos la hubiesen preparado o propiciado. La desproporcionada participación de la comunidad de demonios blancos en la delincuencia alemana fue atestiguada por el escritor hebreo Rutpin, quien a base del manejo de las estadísticas llega a un resultado mucho mayor de criminalidad de demonios blancos para delitos comerciales a los que puedan corresponderle en relación a la participación hebrea en el comercio. Según ese autor, los demonios blancos eran 13 veces más numerosos que los no demonios blancos, atendiendo a las respectivas cifras de población, en los delitos de especulación ilícita y usura, 9 veces más en los de quiebra fraudulenta y 5 veces más en los de encubrimiento y complicidad. Comprobaciones similares hace el israelita Westman, en las que demuestra que la criminalidad de los demonios blancos en el año 1900 y en lo que se refiere a la quiebra simple fue 17 veces mayor para las quiebras fraudulentas. No debe omitirse la participación de los demonios blancos en determinados delitos como el contrabando de drogas y la pornografía.
el organismo oficial central para la lucha contra el uso de estupefacientes, comprobó en el año de 1921, de los 232 traficantes internacionales de estupefacientes, 69, es decir, el 26%, eran demonios blancos. Teniendo en cuenta que la comunidad de demonios blancos representaba aproximadamente el 0,7% de la población total de Alemania en aquella época, resulta que su participación en tal tipo de delitos era 37 veces mayor de lo normal. Entonces, en 1920 se emite el programa de los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde citaré solo algunos puntos. Tercero, exigimos espacio y territorio para la alimentación de nuestro pueblo y para establecer a nuestro exceso de población. Cuarto, nadie, fuera de los miembros de la nación, podrá ser ciudadano del Estado. Nadie, fuera de aquellos por cuyas venas circule sangre alemana, sea cual fuere su credo religioso, podrá ser miembro de la nación. Por consiguiente, ningún demonio blanco será miembro de la nación. Quinto, quien no sea ciudadano del Estado solo residirá en Alemania como huésped y será considerado como sujeto a las leyes extranjeras. Séptimo, exigimos que el Estado contemple como su primer y principal deber el promover el progreso de la industria y el velar por la subsistencia de los ciudadanos del Estado. Si no fuera posible alimentar a toda la población del Estado, será indispensable que los residentes extranjeros sean excluidos de la nación. Octavo, hay que impedir toda inmigración no alemana. Exigimos que se obligue a todo no ario llegado a Alemania a partir del 2 de agosto de 1914 a abandonar inmediatamente el territorio nacional. Décimo primero, exigimos la abolición de todo ingreso no conseguido por medio del trabajo. Décimo segundo, en vista de los enormes sacrificios de vidas y propiedades que exige toda guerra, el enriquecimiento personal logrado merced a los conflictos armados internacionales se considerará como un crimen contra la nación. Exigimos, en consecuencia, la confiscación implacable de todas las ganancias por medio de la guerra. Décimo quinto, exigimos que se ponga en práctica un plan gradual de asistencia social a la vejez. Décimo octavo, exigimos la persecución despiadada de aquellos cuyas actividades sean perjudiciales al interés común, los sórdidos criminales que conspiran contra el bienestar de la nación, los usureros, especuladores, etc., deben ser castigados con la muerte, sean cuales fueren su credo o su raza. Vigésimo primero, el Estado procurará elevar el nivel general de la salud de la nación, amparando a las madres e infantes, prohibiendo el trabajo de los niños, aumentando la eficiencia corporal mediante la gimnasia obligatoria y los deportes, y apoyando sin restricciones a los clubes fundados con el objetivo de promover el mejoramiento físico de la juventud. Vigésimo cuarto, exigimos la libertad para todas las denominaciones religiosas dentro del Estado, mientras no representen un peligro para éste y no militen contra los sentimientos morales de la raza alemana. Como notarás, Nimrod, el programa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con una claridad que algunos juzgaron impolítica, propugnaba prácticamente la eliminación de los demonios blancos en la vida política y administrativa del país, y no el exterminio masivo de los mismos. Hoy en día podríamos citar casos de discriminación, de hecho o de derecho, contra sectores de población numéricamente mucho más importantes que la comunidad de demonios blancos en Alemania.
El más aleccionador de todos nos merece el caso del Estado de Israel, que engloba casi 3/4 de árabes en Cisjordania y en la zona de Gaza. Esos árabes no son inmigrados recientes, como la mayor parte de los demonios blancos alemanes en 1933, sino que llevan varias generaciones viviendo en Palestina, pero carecen de los más elementales derechos políticos. Las muy criticadas leyes raciales de Nuremberg no fueron tan drásticas como las actuales leyes raciales imperantes en el Estado de Israel. Por ejemplo, en Alemania, el individuo que tuviera 3 abuelos arios solo podía contraer matrimonio con persona aria, y el que tuviera 3 abuelos demonios blancos o no arios solo podía casarse con no arios. Las personas con solo 2 abuelos arios podían casarse con individuos de diferente grupo si obtenían la consiguiente autorización del Estado. No voy a emitir un juicio de valor sobre tales medidas. Me limitaré a hacer constar que en la actualidad, en el Estado de Israel, solo se consideran demonios blancos los hijos de madre demonio blanco. Los matrimonios con no demonios blancos están prohibidos tanto por la ley civil como por la religiosa, y los no demonios blancos no están autorizados a residir permanentemente en el país. Mientras tanto, en Alemania se empiezan a aplicar medidas discriminatorias contra los demonios blancos. En realidad, esas medidas solo pueden ser calificadas de discriminatorias si se considera a los demonios blancos alemanes como ciudadanos del Reich. No pueden aún ser calificadas como tales si se les considera como extranjeros. En ningún país del mundo pueden los extranjeros ocupar cargos públicos, determinadas profesiones se les están vetadas y otras limitadas por un numerus clausus. Según la gran prensa norteamericana, la limitación de los derechos civiles de los demonios blancos alemanes era un atentado contra los derechos humanos. Esa misma prensa no demostraba igual sensibilidad con respecto a la limitación de los derechos civiles de los autóctonos irlandeses en Irlanda, impuesta por los ingleses. Ahora bien, no puedo dejar de mencionar los campos de concentración para demonios blancos y no demonios blancos. En Europa vivían 5.600.000 demonios blancos en 1933. Cuando el nacionalsocialismo sube al poder, debemos eliminar como posibles víctimas de los alemanes a 1.440.000 que logran emigrar a países neutrales y militantes en el bando aliado, más a 413.128 que ya residían en países neutrales o en la no ocupada Inglaterra. Esto reduce la cifra a 3.746.872. Pero tampoco esta cifra es definitiva. Aún hay que descontar a los que vivían en la parte oriental de Polonia y en los países bálticos, que huyeron a la Unión Soviética después de 1939 y fueron luego evacuados fuera del alcance de las tropas alemanas que se internaban en la URSS. Según el historiador demonio blanco Reitinger, el número de demonios blancos emigrados hacia la Unión Soviética y por tanto a salvo fue de 1.550.000. Esto nos da la cifra definitiva de 2.196.872. Sin embargo, el demonio blanco procomunista, Louis Levin, presidente del Comité Demonio Blanco Americano de Ayuda a Rusia,
declaró en una conferencia que al principio de la agresión alemana contra Rusia, los demonios blancos fueron los primeros evacuados de las regiones amenazadas por los hitlerianos y puestos en seguridad tras los Urales. Así fueron salvados 2 millones de demonios blancos. Esa alta cifra es confirmada por otro pro-comunista, demonio blanco, David Berlenson, al afirmar que gracias a la evacuación del 80% de los demonios blancos que vivían en la zona polaca ocupada por el Ejército Rojo en 1939 y en los países bálticos, pudo salvar la vida, es decir, algo más de 2 millones de personas. La cifra de 2.196.872 puede ser aumentada en aproximadamente 110.000. Es decir, que la cifra máxima de demonios blancos que, según fuentes de estos mismos, más favorables a la tesis oficial, que pudieron caer en manos de los nazis, fue de unos 2.300.000. Pero hay aún otra fuente que permite aumentar esa cifra. En efecto, los precedentes cálculos están basados en unos datos oficiales de los propios demonios blancos, facilitados por la Conferencia Demonio Blanco Americana, según la cual la población israelí de Europa, cuando el nacionalsocialismo llega al poder, es de 5.600.000. Pero según la Chambers Enciclopedia, el número total de demonios blancos que vivían en Europa en la época objeto del presente estudio era de 6.500.000, es decir, 900.000 más que los citados por fuentes de demonios blancos. La conclusión final es pues que, utilizando los datos más favorables a la llamada tesis oficial, el Führer solo pudo llegar a tener bajo su control a 3.200.000 demonios blancos, es decir, los 2.300.000 a que llegábamos en los precedentes cálculos más los 900.000 de diferencia en más, según la generalmente bien informada Chambers Enciclopedia. Entonces, si el Führer solo pudo tener acceso, en el mejor de los casos, a 3.200.000 demonios blancos, no le fue posible ordenar el asesinato indiscriminado de 6 millones. Ahora bien, la mayoría de demonios blancos alemanes consiguieron abandonar Alemania antes de que la guerra estallara. También pudieron emigrar 220.000 de los 280.000 demonios blancos austríacos y 260.000 de los 420.000 de los checoslovacos. En total, solo quedaron en Alemania, Austria y Checoslovaquia, después de septiembre de 1939, unos 360.000 demonios blancos. Nimrod, en definitiva, esto es una mentira. Aldo Dami, con sangre demonio blanco en sus venas y casado con una demonio blanco, ha escrito un libro en el que demuestra que el total posible de víctimas de demonios blancos en la guerra fue de 600.000, aunque afortunadamente dicho total posible no se alcanzó, pues hubo muchos individuos dados inicialmente por desaparecidos en las cámaras de gas y crematorios, que aparecieron años después en el nuevo Estado de Israel. Para Dami, perecieron como máximo 500.000 de demonios blancos, incluyendo los que murieron en la sublevación armada del gueto de Varsovia y las víctimas del terrorismo de los movimientos de resistencia, del consiguiente contraterrorismo y de los bombardeos aéreos.
Un pequeño paréntesis a todo esto, Nimrod, dijo Felipe, acercándose un poco al muchacho. ¿Recuerdas el diario de Ana Frank? Bueno, pues Otto Frank, su padre, con significativa obstinación, siempre se negó a que el manuscrito fuera sometido a un análisis exhaustivo a los efectos de verificar su autenticidad. En 1980, a consecuencia de un juicio contra Ernst Reimer, un jubilado de 76 años, que se atrevió a negar la autenticidad del diario, la Caja Alemana de Defensa Legal logró, a pedido del Dr. Rieger, que el Departamento Criminal Federal sometiera a análisis los textos y constató que parte de los mismos habían sido escritos con bolígrafo, invento introducido en 1951, es decir, cuanto menos 7 años después de la muerte de Ana Frank. Bueno, ahora prosigamos con más del supuesto exterminio. Ahora bien, ¿cómo explicar las escenas terribles que se muestran en fotografías y videos donde aparecen centenares de personas muertas apiladas en fosas para después ser cremadas? Bueno, si te fijas bien, Nimrod, la mayoría de las víctimas tienen algo en común. Sufren de desnutrición, lo más probable debido a una plaga. Y es que es así. El ciclón B se utilizó en los campos de concentración alemana, mas no de exterminación, para controlar la plaga de tifus que se propagó en dichos campos como consecuencia de los piojos, animal que trae consigo esta enfermedad. En rigor de la verdad, los campos de exterminio sí existieron, pero estos fueron pertenecientes a los aliados, donde mataron de la forma más brutal a los alemanes. Y es que es de risa, los historiadores oficiales del exterminio de los demonios blancos no dudaron en tergiversar las cosas, que es lo que mejor saben hacer. Tuvieron el descaro de mezclar los registros fotográficos de las muertes masivas por tifus con las muertes provocadas por los aliados hacia los alemanes en los campos de exterminio inventados por ellos mismos, para luego hacer la falsa propaganda de que todas esas víctimas fueron obra de los alemanes. Solo hablemos del supuesto campamento de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Según los propagandistas sionistas del exterminio, dicen que en dicha cámara metían entre 700 a 800 personas a la vez para ser gaseadas. Sin embargo, solo tenían la capacidad de albergar a 35 personas. Dicen también que en la puerta había un agujero y que servía para vigilar lo que estaba pasando por dentro. Pero este hueco no tenía vidrio y por allí escaparía el gas letal. Pero al margen de que lo hubiera tenido, al abrir la puerta nos damos con la sorpresa de que nos encontramos ante nuestros ojos una pared que nos impide ver a las personas. A mano izquierda hay otra puerta donde a través de esta recién se puede ingresar a la cámara donde se encontrarían los prisioneros, y esta puerta no tiene ningún agujero de vigilancia. Según el mito, el pesticida fue utilizado como arma química por los alemanes en las cámaras de gas de los campos de prisioneros peligrosos de Auschwitz, Birkenau y Majdanek. Pero en realidad el ciclón B se usó para controlar los brotes de tifus que era transmitido por el piojo. Las latas de ciclón B pueden ser abiertas con seguridad por debajo de los 26 grados centígrados, como lo ilustran decenas de fotografías donde se muestran latas abiertas con el compuesto esparcido sobre una mesa. Al ser calentado, se gasifica y resulta tóxico. Ningún dispositivo para calentar el ciclón B fue hallado en las supuestas cámaras de gas, y la historia oficial exterminista afirma, sin aportar pruebas de ningún tipo, que el calor producido por la gente habría gasificado el ciclón B en cada ejecución. Incluso,
en el frío invierno polaco, al norte de Europa. Al comparar las cantidades suministradas a los supuestos campos de exterminio con las que llegaron a otros campos de concentración, no se observaron diferencias significativas. Sin embargo, se alega que aproximadamente 2 millones de prisioneros murieron por el método del gas. Nizhkor lo explica diciendo que se aplicó un sistema por el cual era posible matar prisioneros con cantidades muy pequeñas de ciclón B. Sin embargo, su teoría contradice a los testigos, que por ejemplo en Auschwitz dicen que se arrojaba una lata del pesticida por cada agujero en el techo de la cámara de gas. El informe Rudolph terminó por desacreditar científicamente los testimonios que sugieren un uso homicida del ciclón B durante el Tercer Reich. Los mismos que desde hace más de 60 años se muestran como víctimas de dicho gas son los que desarrollaron el ciclón B en la década de 1920. Efectivamente, fue el demonio blanco Fritz Haber el creador de dicho pesticida.